A ver, imaginen esto. Estamos en los años 60 y los economistas creen que tienen una especie de menú para manejar la economía. Pero, ¿qué pasaría si ese menú, esa herramienta mágica, se rompiera justo en el momento en que intentas usarla? Pues esa es la pregunta que está en el corazón de uno de los artículos más revolucionarios del siglo XX. Un trabajo de Robert Lucas que, literalmente, cambió las reglas del juego para siempre. Miren, antes de Lucas, la idea que dominaba todo era la curva de Phillips. Se vería como una herramienta súper confiable, casi una ley de la naturaleza, una promesa de que existía un intercambio claro y directo entre dos de los grandes problemas económicos. La idea sonaba bastante simple, la verdad. Se creía que había una compensación estable y, sobre todo, permanente. Si un gobierno estaba dispuesto a aguantar un poquito más de inflación, podía, a cambio, comprar una tasa de desempleo más baja. Así de fácil. Y claro, el atractivo de esta idea era, bueno, inmenso. Parecía una palanca directa, predecible para manejar dos de los problemas más grandes que existen. Una solución que parecía casi demasiado buena para ser verdad. Pero, como en toda buena historia, de repente empezaron a aparecer las primeras grietas en esta teoría tan aceptada. Y el primer desafío serio, el que empezó a mover el piso, vino de un economista llamado Milton Friedman. Friedman llegó con algo llamado la hipótesis de la tasa natural. Su idea principal era que este supuesto intercambio no es algo permanente en la economía, solo funciona temporalmente. Y se preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque todo el truco dependía de tomar a la gente por sorpresa. Y este es el punto clave de todo. Porque, a ver, una cosa es la inflación que no te esperas, y otra muy, muy distinta es esa inflación que ya sabes que viene. Una vez que los trabajadores y las empresas anticipan que los precios van a subir, pues ajustan sus expectativas, sus salarios, sus precios y listo. El efecto de estímulo al empleo simplemente se esfuma. Y es justo aquí donde entra en escena Robert Lucas. En 1973, él tomó esa idea de Friedman y la llevó al siguiente nivel. Construyó un modelo matemático súper riguroso para poner a prueba la hipótesis. Su modelo se basó en dos conceptos que, por sí solos, ya eran revolucionarios. El primero, las expectativas racionales. O sea, la gente no es tonta, aprende del pasado y usa toda la información que tiene a la mano. Y el segundo, la información imperfecta, que quiere decir que aunque somos racionales, no lo sabemos todo al instante. Hay cosas que no podemos ver. Para entender cómo funcionan estas dos ideas juntas, Lucas usó una analogía que es brillante. A veces se le conoce como el problema del proveedor en la isla. Imaginen a un productor que de repente ve que el precio de su producto está subiendo. En ese momento se enfrenta a un dilema claro, lo que los economistas llaman un problema de extracción de señales. Este proveedor tiene dos formas de interpretar lo que está pasando. Una podría ser un cambio en el precio relativo, o sea, la gente de verdad quiere más de mi producto. Si es así, su respuesta lógica es ponerse a trabajar más y producir más. La otra opción es que sea un cambio en el precio general, o sea, simple y pura inflación. Si es así, trabajar más no tiene sentido. El valor real de su esfuerzo no ha cambiado nada. Entonces, ¿cómo toma la decisión un proveedor racional? Pues Lucas argumentó que hace lo más lógico. Mira el contexto. Analiza la historia económica del país, las políticas del gobierno. Si el país tiene un historial de precios estables, es mucho más probable que piense que el aumento de precio es una señal real. Pero si vive en un país con una historia de inflación súper volátil, va a asumir que es simplemente más de lo mismo. Pero lo genial es que Lucas no se quedó solo en la teoría, para nada. Se fue a buscar datos del mundo real, de 18 países distintos, para ver si su modelo encajaba con la realidad. Y los resultados fueron ¡wow!, de verdad asombrosos. Aquí tenemos una versión simplificada, pero la idea es clara. En países como Estados Unidos, con políticas históricamente estables, un estímulo tenía un efecto muy, muy grande en la producción real. Pero en países con políticas volátiles, como Argentina, el efecto era prácticamente cero. Este gráfico lo deja clarísimo. El contraste es brutal. Un empujón nominal del 1% en Estados Unidos se convertía en casi un 1% de aumento en la producción real. En Argentina, ese mismo empujón se traducía en un
insignificante 0.01%. La diferencia es, bueno, abismal. Pensemos un segundo en Estados Unidos. En ese entonces, la curva de Phillips parecía funcionar de maravilla. ¿Por qué? Porque la inflación no era la norma. Los proveedores, al ver que sus precios subían, asumían racionalmente que era demanda de verdad y, por lo tanto, aumentaban su producción. Y ahora, el contraste total con Argentina. Con una historia tan larga de inflación, los proveedores ya se la sabían, habían aprendido la lección. Cuando veían que los precios subían, su expectativa racional era, claro, es el gobierno imprimiendo más dinero otra vez. No aumentaban la producción, y todo ese estímulo se iba directo a más inflación. El propio Lucas lo resumió con una frase contundente en su artículo, refiriéndose a estas economías volátiles. Y créanme, sus palabras marcaron un antes y un después en cómo se pensaba la macroeconomía. Las implicaciones de todo esto fueron enormes, profundas y duraderas. No era solo un pequeño ajuste a un modelo, no. Fue un cambio de paradigma total. Y aquí llegamos a la paradoja central, la conclusión que fue, devastadora para muchos. Si un gobierno intenta usar la curva de Phillips una y otra vez para impulsar el empleo, la gente se da cuenta, aprende, se adapta y la política deja de funcionar. El famoso menú se desvanece en el momento en que intentas ordenar de él repetidamente. Este principio fundamental se conoció como la crítica de Lucas y cambió para siempre la forma de hacer modelos económicos. Nos enseñó que la gente no son piezas pasivas en un tablero, reaccionan a las reglas y a los movimientos del juego. En esencia, lo que Lucas nos obligó a entender es que la economía no es como una máquina con palancas y botones fijos, es más como un juego estratégico, con jugadores inteligentes que se adaptan. Las leyes de la economía no son inmutables, sino que dependen de las políticas que se implementan. Y esto nos deja con una pregunta final, una que es casi inquietante. Si las relaciones económicas cambian cada vez que tratamos de usarlas, ¿cómo pueden los gobiernos diseñar políticas que sean efectivas a largo plazo? Ese es el desafío fundamental que el trabajo de Lucas nos dejó y con el que los economistas lidian hasta el día de hoy.